este tipo de implementos. Efectivamente, son las 8:04, decía justamente Lea que ya estamos aquí en los estudios de Nacional, en diálogo abierto con el ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, a quien lo saludamos. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, Lía, y un saludo cordial a todos quienes nos siguen a través de la señal de Radio Nacional en diálogo abierto. Bueno, la noticia también en su sector esta semana ha estado centrada en el teletrabajo, porque ya existe un reglamento que establece las pautas o las bases justamente para que se pueda hacer trabajo desde casa, ya no acudiendo a la oficina. Digamos que esta es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, el tema virtual. Y entiendo que también ya hay algunas cifras de cómo se ha ido moviendo este tema en los últimos meses. Sí, Ricardo, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el trabajo virtualizado es señal de nuevos escenarios para los trabajadores en el futuro. El teletrabajo es una respuesta a la denominada revolución de las tecnologías y la información y las comunicaciones. Por tanto, ya preexistía, pero preexistía en una manera, digamos, esencial, elemental. El efecto mundial de la pandemia terminó por destapar esta realidad. Es más, yo te recuerdo que antes de ser ministro, hace 9 años, ya yo estaba de secretario general y de viceministro de Trabajo encargado, y ya el teletrabajo era un tema de la agenda interna del sector en el Perú. Sin embargo, a lo largo del tiempo no hubo una voluntad política para comenzar a tomar el tema de manera mucho más seria. Dada ya la ley del teletrabajo, el Poder Ejecutivo tenía que reglamentarla, es decir, establecer los parámetros cómo el teletrabajo va a ocurrir. Pero la pandemia nos dio un sacudón enorme, no solamente ha costado vidas de muchos peruanos, sino también ha significado el cambio de cómo nosotros interactuamos con la sociedad, con nuestros familiares y con el trabajo. De esa medida hemos producido un documento que entiendo yo es un documento de avanzada, de vanguardia, muy flexible, no tanto como la versión original que se venía discutiendo hace unos meses, socializado con los entendidos y visualizado también a la luz de las experiencias internacionales, porque esto no es un fenómeno pues para el país, esto es un tema mundial. Entonces el teletrabajo y la reglamentación del teletrabajo son un cambio paradigmático para las relaciones laborales. Esta virtualidad tenía que ser regulada, pero no sobreregulada. Entonces, en esa línea creemos que hemos hecho un documento que satisface las necesidades tanto de empleadores para la generación de trabajo, como de empleados para que velemos también por sus derechos laborales en ese entorno virtualizado. Sí, ministro, y justamente socializando todo esta, digamos, tema referido al reglamento del teletrabajo y tomando también la experiencia internacional, como nos dice usted, las características más resaltantes están relacionadas a que existe un acuerdo mutuo entre empleador y trabajador y que se establezcan también las reglas de juego sobre quién asume, por ejemplo, los gastos. Si bien la empresa puede ahorrar porque ya, digamos, utilizará un ambiente mucho más pequeño, no tendrá la infraestructura anterior, pero en el caso del trabajador, lo que más ha llamado la atención es que sea la empresa la que asuma los gastos, por ejemplo, de electricidad, de internet e incluso dote también de los equipos informáticos. El sector privado es el que nos ha dado un poco la demostración de cómo ha venido ya trabajando. Conozco algunas empresas que incluso han dejado de alquilar pisos enteros en los edificios que antes tenían y han hecho que su personal ejecutivo pase ya incluso a estar en sus casas con mayor libertad y tener sus equipos, pero en realidad el reglamento lo que hace es dejar flexible para que tanto empleador y trabajador se pongan de acuerdo cuál es el mecanismo y la forma y la modalidad en la cual es más satisfactorio que se pueda contratar.
Ministro, ¿y cómo, digamos, en una mesa de negociación entre un empleador y un empleado, no hay una igualdad de condiciones para esa negociación y ponerse de acuerdo? Es decir, si la persona que me contrata me dice que yo tengo que cumplir ciertas cosas o si no me despide, es un poco difícil para el trabajador también poder negociar. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo está también viendo de poner un poco de balance y de fiscalizar? Porque a veces también hay casos en los que este teletrabajo se convierte en un trabajo que no tiene cantidad de horas, que no respeta los espacios de los trabajadores también, ¿no? Eso que tú has dicho, Lea, es un dato de la realidad, pero un dato de la realidad que pertenece al denominado trabajo remoto, que todos hemos experimentado de alguna manera o sufrido. Cierto es de que el empleador tiene las de ganar en ese proceso de negociación porque impone condiciones, pero eso es parte, digamos, de lo que estamos regulando para que no exista. Cuando te contratan por primera vez, nadie te pregunta, bueno, señor, ¿cómo es que usted quiere trabajar? Siempre quien te contrata te va a poner las condiciones. Es un contrato que tiene un objetivo, tiene un carácter del servicio. Entonces, no estamos hablando de nuevas contrataciones. De lo que tú estás hablando, y está muy bien, es sobre cuál es la situación del actual, del que ya está y quiere mantenerse en el teletrabajo por razones que el mismo reglamento ya está contemplando. Entonces, ahí es donde viene la intervención del sector para propiciar de que se cumpla lo que dice el reglamento. Es decir, vamos a dar algunos ejemplos, algunos nada más, porque hay un montón. Un trabajador que tiene a su cargo un familiar dependiente, que lo asiste en casa y que durante todo este tiempo, a través del trabajo remoto, ya asumió las funciones de cuidador, de protector, ¿no? Un anciano, un abuelito, la mamá enferma. Obviamente no le conviene volver al trabajo presencial, entonces plantea mantenerse en el teletrabajo, la nueva modalidad del teletrabajo. Hay que ser claros y incidir en esto a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en la señal de Nacional, porque es otra cosa el trabajo remoto y esta modalidad del teletrabajo. Pero el teletrabajo reemplaza al trabajo remoto. Claro, lo perfecciona lo que ya ocurrió por esa realidad. Digamos que cambiarían algunos que han estado en trabajo remoto, se adaptarían a las condiciones que implica el teletrabajo ya como una forma, como una especie como una forma de trabajo ya reglamentada. Exacto, digamos como que el trabajo remoto fue la prehistoria, ¿no? Y ya ahora ya contamos con un reglamento que nos hace historia dentro del trabajo. Pero dentro de ello también hay la informalidad. Y probablemente ahí se sigue insistiendo en el tema del trabajo remoto. Y el gran problema es la desconexión. Porque yo puedo decir, bueno, digamos verbalmente, vamos de 8 a 5 o 6 de la tarde, pero a las 10 me están whatsappeando, claro. A las 11 de la noche necesito urgente que me envíes este correo o que me respondas esto. O sea, claro, estás haciendo actividades particulares, estás asistiendo a tus hijos en sus tareas, X, Y situaciones que no pueden abrir un pequeño espacio para que se convierta uno en una especie de esclavo del trabajo. Y eso no puede ocurrir en pleno siglo XXI. De lo que se trata es precisamente de ese derecho de la desconexión que se incorpora ahora ya a la doctrina laboral y que implica pues ser escrupuloso y respetuoso de ese derecho del trabajador a la intimidad y a la vida privada y familiar. Claro, porque en algunos casos, como mencionaba Ricardo, en esta transición que ha habido, sobre todo en tiempos de pandemia, se ha malentendido esta figura de que, bueno, pero es que como está en casa, tiene que responder y tiene que atender el llamado y tiene que contestar el correo electrónico y evidentemente los trabajadores en una posición de querer cumplir con su trabajo y de tener esta preocupación de no perder su trabajo, atienden todo ello muchas veces a deshoras. Entonces esto lo que va a poder hacer es delimitar de una manera mucho más formal el trabajo remoto. Y queríamos saber también cuáles son los mecanismos justamente de fiscalización, es decir, SUNAFIL, digamos, yo soy una trabajadora que está en modalidad de teletrabajo y tengo una queja, ¿no? Tengo un malestar, no lo he podido resolver negociando con mi empleador y quiero acudir a alguna instancia que me pueda asesorar y ayudar para resolver esta disputa. ¿Sería SUNAFIL?
Sí, obviamente, pero antes de eso, antes de desarrollar la idea de lo de Sunafil, quería explicar un poquitito más sobre qué pasa con el tema de la desconexión. ¿Te acuerdas que dije al inicio que se trata de un cambio paradigmático? Es decir, hay situaciones que ya no se tienen que dar. Por ejemplo, es más productivo, es más importante que un trabajador esté 8 horas en un escritorio o que de repente dedique solo 5, pero que produzca el doble de lo que producía otro 8 horas ahí sentado. Entonces, este tipo de relación entre lo virtual y lo productivo es lo que tiene que contemplarse. Entonces, este hecho de que no se les permita a la gente desconectarse y a cualquier hora lo estén llamando es parte de ese rezago, de la idea de que tienes que trabajar más tiempo para justificar tu empleo. Y no es así. Precisamente las tecnologías de la información y comunicaciones permiten que muchos empleados hagan las cosas que antes hacían en un tiempo determinado en la mitad. Entonces, son situaciones específicas que se tienen que entender, hay que concientizar. Yo creo que estamos todavía en un periodo en el cual hay que explicar mucho, y por eso yo agradezco la invitación, porque tenemos que hacer que nuestras personas, nuestros trabajadores y empleadores básicamente, y voy a ser totalmente honesto, empleadores o directores del sector público, porque ya el sector privado ya avanzó bastante. Ya tenemos cifras, son más o menos 222.000 personas que ya están registradas como teletrabajadores, todos son del sector privado. La gran batalla ahora está en el sector público, y ahí concateno con el rol público precisamente que ejerce la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es nuestra entidad bandera, una institución que ya tiene un tiempo determinado en acciones y que ahora se está fortaleciendo. Tenemos un empeño muy específico que justo ahora, a través de estas acciones que se dan por la ley del teletrabajo, también se comprenda una división específica para tocar estos temas, porque van a ser nuevas situaciones, pero ese es el reto. Así evoluciona la vida, así evoluciona la sociedad, y también tiene que evolucionar el servicio público. 222.000 teletrabajadores privados. ¿Cómo se va a armar ahora la estructura de teletrabajadores en el sector público? Son cerca de 1 millón en los diversos digamos, sistemas que hay, 728, CAS y otros. ¿Cómo se va ahí, digamos, poder establecer o fijar las líneas para que también haya teletrabajadores en el sector público? ¿Y qué requisitos, o alguien, qué requisito debe cumplir para poder solicitar esa modalidad laboral? Ricardo, Lía, es todo un reto, lo sobremarco, porque existe mucho conservadurismo en muchos directores, incluso en funcionarios de alto nivel, que no comprenden esta nueva realidad. Entonces yo creo que vamos a tener que ir avanzando en el sector público por etapas, pasito a paso. Les voy a dar una pequeña primicia con mucho cariño para todos los que nos siguen en la señal de Nacional. El Ministerio de Trabajo y Servir, vamos a comenzar unas jornadas de capacitación a los directores de recursos humanos de todas las instituciones del sector público. ¿Por qué? Porque ahí está la matriz inicial. Ellos son las personas que tenemos que concientizar sí o sí dentro del marco de esta nueva reglamentación. Estoy seguro que muchos de ellos todavía ni siquiera han leído el reglamento, y tienen que hacerlo, y tienen que estudiarlo, y tienen que comprenderlo. A partir de ahí vamos a tener aliados para desarrollar estas actividades que subsecuentemente se van a tener que hacer para incorporar a teletrabajadores del sector público, dentro de los parámetros siempre de la integridad, de la necesidad del servicio, porque también en el trabajo remoto dentro del sector público se han dado algunos problemas de gente que ha aprovechado ese pequeño espacio, por ejemplo, se ha ido a Miami o se ha ido a otro lado, o aparecer desde la playa, ¿no? Claro, entonces casos emblemáticos que ya no vamos a ahondar, sí, pero que en realidad distorsionaban el verdadero sentido de lo que es el trabajo remoto, pero que ahora con la reglamentación del teletrabajo intentamos solucionar y dar una mejor expectativa. No es justo que una oportunidad enorme de nuevos empleos, de nueva relación laboral, se perjudique por estas visiones que a veces distorsionan.
Aprovechando que mencionó los trabajadores del sector público y sin de repente ahondar mucho porque es un tema complejo, sabemos que en el sector público hay distintos tipos de contrataciones para los trabajadores, esto es complejo y para los que nunca han trabajado en el Estado difícil de comprender. Tenemos pues las órdenes de servicio, que son los trabajadores temporales, se ha hablado de ello bastante recientemente. Tenemos el personal nombrado, que le llaman, que es contratado a plazo indeterminado, y tenemos los CAS, que es un sistema de contratación, y justo lo comento porque nos llega por las redes sociales. Hay un movimiento que trata de que los CAS pasen a las 7:28. ¿Esto es posible? ¿Está en los planes del gobierno? ¿O cuál es la idea respecto a lo tuyo? Anoche se aprobó en el Congreso, ¿no? Sí. El tema del 7:28 y los trabajadores de salud. Correcto. Así es. Puntualmente en salud, pero ese es un problema que está, digamos, o una situación que está en diversos sectores del Estado, la contratación a través de CAS. Entonces queríamos saber si esto está contemplado, si lo han observado y cuál sería la propuesta al respecto. Hay que decir la verdad. El manejo político a lo largo de años, décadas, ha hecho que el sistema de empleabilidad laboral, de contratación de personal en el sector público, sea tan diverso, tan distorsionado, tan específico, que parecía que viviéramos realidades alternativas en cada sector, en cada región. No existe, digamos, un consenso para revertir esto, pero si pregunta usted mi opinión personal, tenemos que avanzar a una única legislación, ¿no? Tenemos que uniformizar. Existe un pequeño daño y Ricardo y persona, o sea, nosotros nos conocimos en el Congreso de la República, ¿verdad, Ricardo? Y entonces existe ahí también hay una serie de modalidades. Claro, existe esa sobrelegislación, pues hay demasiadas leyes que nadie necesita. Entonces tenemos que uniformizar, de repente pensar en la necesidad de unificar a través de un código del trabajo, ¿no? Y la promoción del empleo, pero son pasos, digamos, de mediano y de largo plazo, y si algo ha caracterizado al país en el último periodo es que no tenemos esa predictibilidad. Estamos inmersos en una serie de vaivenes políticos que nos han hecho tener 5 presidentes en un tan corto periodo. El CAS indefinido se aprobó en el Congreso de la pandemia. Sí. Pero lo que se decía desde el gobierno era que no hay plata para, digamos, tanto personal. Pero la norma que ha dado allí, ¿va a ser indefinido el CAS o todavía hay que esperar una reglamentación que estipule cuáles son los mecanismos? Lo que tenemos que hacer es revisar los casos que han ocurrido, porque también, en principio, a ver, no se quedó conectada la idea anterior. Necesitamos hacer una reforma integral, pero esa reforma integral no es solo iniciativa de un ministro, de un gabinete, de un gobierno, es ampliar la discusión sobre todo lo que significa ello a los sectores involucrados directamente, tanto los sectores empresariales, el propio sector público, que es también el empleador principal, y obviamente los gremios sindicales e incluso también los grupos no sindicalizados, ¿no? Que también tienen una expresión y son un montón de gente, o sea, los informales, como tú decías, Ricardo. Entonces, ¿qué podemos hacer en el país con la realidad laboral en medio de una crisis sobre otra crisis dentro de una crisis mayor? Entonces, es un punto de reflexión, no es que no existan iniciativas, las hay, pero no son de consenso aún. Así es. Y justo en la misma línea, y hablaba de la continuidad, en este mismo gobierno, en la primera etapa de este gobierno, que fue elegido hace poco más de un año, se presentó la Agenda 19. Era la propuesta de Pedro Castillo y su ministro de Trabajo en ese momento, de cuál iba a ser la ruta del Ministerio de Trabajo y de los derechos laborales. ¿Cuál es la ruta actual, o la Agenda 19 sigue vigente, o va a ser modificada, o hay otra propuesta respecto al tema laboral? Lía, yo te voy a contestar así, bien sencillo. La Agenda 19 es simplemente la priorización dentro de un periodo de trabajo, o sea, dentro de un periodo de gobierno. Cuando yo llegué al ministerio, leí las propuestas, tomé conocimiento del estado de avance y hice una pregunta a mis directores y funcionarios principales. ¿Es esto válido o tenemos que reformularlo? Y la respuesta cayó por su propio peso. Había que reformularlo, porque evidentemente la situación al 8 de diciembre o después del 7 de diciembre era otra. Correcto. No somos, digamos,
tenemos que crear un nuevo espacio que interprete esa nueva relación a partir del 7 de diciembre en adelante, y eso es lo que se está haciendo desde el gobierno, no solo en mi sector, sino en otros. Entonces, sí, no, pero para terminar, Ricardo, discúlpame la idea, la Agenda 19 está cancelada. Lo que sí existe son temas que quedaron pendientes de la Agenda 19 y que se han incorporado a lo que hemos denominado, y repetimos a cada rato, es la Agenda Laboral para la Construcción Social, ¿no? Y entonces, para la paz social, ¿no? Una agenda laboral que incluye estos temas, pero que también incluye a nuevos temas que tienen que ver precisamente con lo que hemos estado discutiendo en esta primera etapa de la entrevista. Claro, y dentro de esos temas de la agenda está el tema de la remuneración mínima vital, porque repasaba, y en abril ha sido el último incremento, 1.025 soles. Pero donde no se llega a un consenso, porque la ley establece que debe haber una mesa tripartita, ¿no? Exacto. Estado, empleador y representantes o sindicatos. Pero finalmente alguien patea el tablero, y no es de ahora, eso se hace mucho tiempo. Hasta antes del 7 de diciembre... Los empresarios se habían retirado de la mesa del Consejo de Trabajo. Los empresarios se habían dicho, basta ya no queremos hablar con este gobierno, no nos representa, no nos escucha, y se fueron. Después del 7 de diciembre ocurrió lo inverso. Vinieron las protestas sociales, ¿no? Y dos confederaciones que son CUT y CGTP se retiraron, y más bien los empresarios han demostrado su interés de volver. Así que tenemos un escenario de construcción y que próximamente debería estar discutiendo este y otros temas con respecto al sueldo mínimo vital. ¿Y podría haber un incremento? Dependerá del restablecimiento del Consejo Nacional del Trabajo, que es el escenario que tiene que discutir técnicamente. ¿Y los van a llamar ministros los empresarios? Lo que no queremos es hacer una propuesta política. Tiene que haber un consenso de realidades, y ese espacio es el Consejo Nacional del Trabajo. Así es, no queríamos dejar de cumplir con la labor periodística de preguntarle muy brevemente sobre este tema del supuesto pago irregular de 41 millones de soles a la empresa Aiona, que vendió 1 millón de pruebas rápidas. Esto es en eSalud. Muy brevemente le queríamos consultar si usted ha estado al tanto. Entendemos que esta compra no es en su gestión, ni en la gestión del actual director de Salud, es del 2020, pero si usted ha tomado este caso y lo han estado observando, y por qué se ha determinado pagar este monto. Ya. En principio, yo ayer en Trujillo, durante la celebración del Consejo Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo, que hemos llevado con más de 22 directores regionales de todo el país, demostrando de que sí es posible articular esfuerzos entre regiones y gobierno central, hemos dicho claramente al periodismo de que este tema se trata de un tema que tiene que ser resuelto en las esferas de lo que eSalud administrativamente ha definido. Es producto de casi 3 años y medio. No es un tema, mira, que ha pasado por Vizcarra, ha pasado por el siguiente presidente, ha pasado por el presidente Castillo. Entonces, y ahora resulta que viene aquí, se paga y dice la culpa es del que pagó. Entonces es una empresa que cuenta con un laudo arbitral. Un laudo arbitral es una resolución, ¿no es cierto?, de árbitros que ya se tiene resolvió. Carácter, sí, hace tiempo. Claro. Hace tiempo, mucho antes que yo fuera ministro. Claro, el acto administrativo de pagar era necesario. Claro, o sea, solo están ejecutando una decisión que ya estaba dada. Una revista publicaba que este era el primer gran error, así lo denominaba, ¿no?, de la presidenta Boluarte. Pero creo que es una información que tiene una carga política. O sea, si el tema se analiza correctamente, se van a dar cuenta que incluso ayer han ido 3 fiscales a buscar la ruta de un documento que mi secretario general ha enviado al presidente ejecutivo de Salud. Es lo más natural. A nosotros nos llega por mesa de partes un documento, tenemos que derivarlo a la institución a cargo, y eso es lo que está investigando la Fiscalía, no me parece. En todo caso, respetamos. Igual, hay que aclarar, un funcionario público tiene que aclarar todo lo que le pregunten, y estamos en esa línea, pero hay que ser enfáticos. Este tema es un tema que se ha visto en las instancias administrativas de salud, incluso le han consultado a la Contraloría si pagaban o no, y esos documentos nadie los ¿Y qué respondió la Contraloría? Que estaban de acuerdo. Es decir, cuenta con el aval, pero el Ministerio Público lo está viendo. Sí, pero lo está viendo a raíz de denuncias periodísticas. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Correcto, entonces tendremos seguramente novedades del proceso de parte del Ministerio Público, y ellos serán los que decidan si hay algo o no que objetar en este pago. Muy bien.
Perfecto. Muchísimas gracias, ministro Alfonso. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Esta Un mañana. saludo a todos los compatriotas a lo largo y ancho del país que nos han seguido por esta señal y nada, reiterar la voluntad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de continuar avanzando en nuestra línea y generar más condiciones para una empleabilidad favorable a todos. Muy buenos días y muchas gracias al ministro de Trabajo por esta entrevista. Son 8:28 de la mañana en Radio Nacional, la primera radio del Perú, y nos vamos a un corte.